Es uno de los barcos más grandes que surcan los océanos. Tiene la altura de un edificio de 10 pisos. Y en un año recorre 2/3 de la distancia a la Luna. Su obligación es mantenerse apartado de mi camino, pero no se está moviendo. En 12 meses transporta casi 200.000 contenedores. Un cargamento valorado en 4.000 millones de euros que tiene que ser entregado intacto y a tiempo. Sin embargo, este enorme barco lleva una tripulación diminuta de solo 22 personas que tienen que estar preparadas para cualquier situación y cualquier emergencia. Toda la tripulación del barco a sus puestos. ¿Veis alguna luz? Y tienen que estar preparadas para defender su barco contra asaltantes desesperados. Piratas de los tiempos modernos. La misión del Atlanta es transportar y proteger su valiosa carga. Experimente con nosotros la vida a bordo de una megaestructura marina. Presencie la mecánica y las maquinaciones de la vida en el mar. Continúa hacia Labrador. Gracias, estribor 10. Y visite los dinámicos puertos que alimentan el siempre creciente mundo del comercio. Bienvenido a bordo del OOCL Atlanta, un megabarco. Un auténtico gigante de los mares. El megabarco. El Atlanta es uno de los barcos de contenedores más modernos y más grandes de su categoría, denominada Post-Panamax, que significa que es demasiado ancho para cruzar el canal de Panamá. Si fuera un buque militar, sería el equivalente a un portaaviones con una tripulación de varios miles de hombres. Pero el Atlanta tiene una tripulación de tan solo 22 personas, que van desde un puñado de marineros ordinarios que se dedican a mantener el barco en forma en todo momento, a 5 ingenieros que mantienen en marcha los motores, los generadores de energía y los sistemas operativos, pasando por un equipo de 4 oficiales que trabaja por turnos las 24 horas. Los oficiales inferiores montan guardia y vigilan las condiciones meteorológicas. El segundo oficial, Lowe, es responsable de la navegación y comunicaciones. El primer oficial, Jonathan, supervisa a toda la tripulación, además de la seguridad y el funcionamiento diario del barco y las operaciones de carga. Y a la cabeza del equipo se encuentra el capitán, que ha pasado toda su vida en el mar. Estribor 10. El capitán Roger Lewin es un hombre al que le corre agua de mar por las venas. Y con los años ha desarrollado unos hábitos de sueño bastante curiosos. Duermo con un ojo abierto. Siempre hay que dormir con un ojo abierto, porque vamos a 25 o 26 nudos y hay que estar siempre preparados para saltar y subir allí arriba. Allí arriba significa el puente. Y allí es donde el marino que nunca duerme ha pasado la mayor parte de los últimos 30 años. Ha surcado todos los océanos del mundo y ha visitado todos los países bañados por el mar. Ahora el Atlanta se encuentra en el estrecho de Malaca, camino a Singapur desde Port Kelang, en Malasia. Luego proseguirá al norte hacia Hong Kong. Tiene un programa muy apretado en una ruta excesivamente transitada. 050. Hay demasiado tráfico de barcos que no hacen lo que deberían, mucho tráfico del que no se informa y por eso hay que tener ojos en la nuca. Hay que estar muy atentos a todo lo que se mueve, especialmente al pequeño tráfico costero. Aquí hay un barco que no ha informado de su paso y se nos quiere cruzar por delante de la proa. Cuando el Atlanta toca la sirena, se recomienda vivamente que todo el mundo se aparte de su camino. Sus constantes vitales son desproporcionadas. El Atlanta mide 323 metros de proa a popa. De hecho, si se pusiera de pie, sería más alto que la Torre Eiffel. La superficie de su cubierta es mayor que 2 campos de fútbol. Y cuando va completamente cargado, pesa más que 300 aviones Jumbo. Su ruta habitual discurre entre el sudeste asiático y la costa oeste de Estados Unidos. Un trayecto que cubre una y otra vez cada 42 días. Estos gigantes del océano convierten la Tierra en un lugar muy pequeño, en una aldea global. Un minuto estamos en el este
y al minuto siguiente en el oeste, con muy poco espacio de tiempo entre medias. Estamos surcando el mundo constantemente cargados de mercancías. Los megabarcos como el Atlanta ayudan a mantener rodando las ruedas del comercio internacional. Más de la mitad de las mercancías del mundo se transportan en contenedores. En un año, casi 20 millones de contenedores son movidos un total de 300 millones de veces, con una facturación de casi 4 billones de euros. Y aunque el Atlanta vaya cargado hasta arriba, siempre tiene que llegar a tiempo. Cumple con el horario a lo largo de miles y miles de kilómetros. Siempre llega puntual. A Singapur llegan contenedores de toda la región y muchos de ellos tienen una cita con el Atlanta. Las transferencias tienen que estar planeadas con precisión militar. Es una cadena en la que si falla un eslabón, la carga se retrasa o incluso peor, se pierde. La clave del éxito consiste en que la carga se encuentre ya en el muelle esperando a que el Atlanta llegue a puerto. Dos envíos con destino a Atlanta han empezado su viaje a miles de kilómetros de distancia, en Australia. Uno es frágil y precioso. Un cargamento de 999 cajas de vino de los fértiles viñedos del sur de Australia. El otro también es una delicia para gourmets, pero en este caso altamente perecedera. Un cargamento de suculentos langostinos. Tanto el vino como el marisco tienen como destino las tiendas y restaurantes de Hong Kong, y ambos requieren cuidados extremos y supervisión constante. OCCL Atlanta, les llamamos de la bahía de Singapur. Buenos días, ¿pueden decirme cuál fue su último puerto de atraque? El Atlanta tiene que llegar a Singapur en menos de 24 horas. Pero existe un problema. Capitán, para usted. Aquí el capitán, sí, soy el capitán del Atlanta. Lo envié ayer y lo he vuelto a enviar esta mañana cuando salimos de Port Klang. Todavía no lo hemos recibido. Las reglas de los puertos son muy estrictas. Muy bien, ahora se lo mandamos. El Atlanta se dirige a toda máquina hacia la bahía de Singapur, donde tiene que movilizar 2.200 contenedores. Este megabarco fue construido con un único propósito: transportar carga. Montañas de carga. Cargado hasta los topes puede llevar 8.063 contenedores de 7 metros. Estos son las correas y los agarres. Miden 7 metros. Se pueden cargar de 7 o de 14 metros. Pero siempre hace falta atarlos con correajes transversales y longitudinales para mantenerlos fijados en su sitio. Aunque el barco todavía no va cargado a plena capacidad, al capitán le gusta comprobar todos los contenedores de arriba a abajo. Ahora nos encontramos a 13,6 metros bajo el agua. Aquí abajo, los contenedores se apilan en columnas de 9 contenedores y en la cubierta en columnas de entre 6 y 8 contenedores. Así que en total se apilan hasta 17 contenedores uno encima del otro. Desde el fondo de la pila a más de 13 metros por debajo del agua, los contenedores se elevan unos 44 metros. Desde tierra parece un edificio urbano de 10 pisos. Si se colocasen uno detrás de otro, los contenedores ocuparían una línea más larga que una maratón olímpica, casi 50 kilómetros. Hace poco más de 40 años la historia era muy distinta. Los productos, como el vino, se transportaban en una variedad de simples cajas. Y era imposible transportar mercancías congeladas a grandes distancias. Pero a finales de los años 50, a un estadounidense, Malcolm McLean, se le ocurrió una idea que revolucionaría el comercio mundial. Si todas las mercancías se embalaban en contenedores modulares, de diseño y dimensiones similares, podrían transportarse a cualquier parte del mundo por carretera, ferrocarril o barco. Y a medida que creció la utilización de los contenedores, creció el tamaño de los barcos que lo transportaban. El Atlanta es uno de los 12 barcos post-Panamas que han construido para la naviera OOCL los astilleros Samsung de Corea. 8.000 obreros tardaron 9 meses en fabricarlo.
a un coste de más de 120 millones de euros. Cuando nos adjudicaron el contrato, era el barco más grande que se había construido nunca y se le instaló el motor operado por personas más grande que existía en ese momento. Para mí han hecho un gran trabajo, considerando la potencia de motor que le instalaron y la velocidad que se quería que alcanzase. Cuando se votó, obtuvo el récord de barco de contenedores más grande jamás construido. Empleamos un acero altamente dúctil para que el barco pesase lo menos posible y se pudiera maximizar la capacidad de cargamento de mercancías. La combinación de acero altamente dúctil y diseño del casco proporciona al Atlanta una enorme capacidad para cargar mercancías. Esto recorre toda la longitud del barco y es un elemento estructural muy importante para la presión. Porque hay que recordar que con tantas aberturas grandes, el barco está siempre doblándose. En esta zona, en la que hay un motor de 95.000 caballos empujando el barco, la presión es enorme. Por eso, la estructura es tan pesada. Es una zona de mucha presión, sobre todo cuando hace mal tiempo. Pero el verdadero orgullo del Atlanta es su planta de energía. Este es uno de los motores diésel más grandes del mundo. Un monstruo con 12 cilindros turboalimentados. Su gigantesco tamaño es impresionante. El motor llena una sala de 6 pisos de altura. 6 pisos de pura potencia. Alcanza 104 revoluciones por minuto, que generan la astronómica potencia de 93.120 caballos de vapor. Son 700 veces más de potencia que un coche familiar medio. Y toda esa potencia tiene un único destino: surcar velozmente los mares. El barco puede navegar a 25 millas náuticas por hora. Velocidad suficiente para practicar esquí acuático tras ella, siempre y cuando se sea capaz de sortear la gigantesca estela de su popa. El Atlanta puede recorrer más de 570 millas náuticas al día, pero la velocidad tiene un precio. Este barco quema mucho combustible. A toda velocidad consume unas 230 o 240 toneladas al día. Eso significa que cuando navega, el barco gasta 10 toneladas de diésel por hora. Y además de ser un barco con mucha sed, tiene un motor muy limpio. Y para mantenerlo limpio hay que emplear combustible limpio. Una serie de filtros eliminan las impurezas antes de bombear el diésel al depósito y calentarlo a 129 grados. El combustible caliente y el gas son una mezcla explosiva. Bodega número 7. Bodega número 7, ha saltado la alarma de incendios. No hay alarma que cause mayor miedo en el corazón de un marino que la alarma de incendio. Lado de estribor, zona 1. Lado de estribor. Avísenme cuando hayan reunido a todos sus hombres. En el mar un fuego puede desatar una catástrofe. Una pequeña chispa puede transformarse rápidamente en una bola de fuego. La tripulación tiene que estar preparada para reaccionar de inmediato. En el mar estás solo, no tienes a nadie. No hay infraestructuras costeras ni servicios de emergencias. Dependemos de nuestra formación y de nuestro propio servicio de emergencias. Y un incendio es lo peor que puede pasar. En una emergencia como esta, el primer oficial Jonathan reúne a la tripulación y el capitán da las órdenes. Vamos a dirigirnos a proa para investigar. Sí, muy bien. A cubierta, a cubierta. Averiguar el motivo del problema puede marcar la diferencia entre la supervivencia y la catástrofe. Ambas tripulaciones están listas. Voy a arrancar ya la bomba de emergencia para incendios. La tripulación tiene que colaborar estrechamente, porque cuando se arrancan las bombas de emergencia, el agua sale con fuerza. El agua del mar se bombea sobre las llamas a un ritmo de más de 4.000 litros por minuto, mediante mangueras de alta presión.
Todos los sábados por la tarde tenemos 2 horas de entrenamiento con simulacro de incendio que cubre distintas zonas. La proa, las bodegas, los camarotes. Y en un periodo de 3 meses, los simulacros de incendio ya han cubierto todas las zonas del barco. El 95% de los incendios que se producen en alta mar se originan en la sala de máquinas. Reúnase conmigo en la sala del CO2, reúnase conmigo en la sala del CO2. ¿Me recibe, corto? Todas las semanas la tripulación del Atlanta efectúa un simulacro de incendio. Los incendios en la sala de máquinas son los más peligrosos de todos. Y no se pueden combatir con agua. Para extinguir un incendio en la sala de máquinas hace falta una estrategia mejor. Esta sala está llena de botellas de dióxido de carbono que se pueden enviar directamente a la sala de máquinas a través de una red de aspersores que privan al fuego de oxígeno. Mientras se lleva a cabo el simulacro, el Atlanta continúa navegando rumbo a Singapur, con el capitán Llewellyn decidido a cumplir con el horario previsto. El Atlanta puede mantener su velocidad máxima gracias a su revolucionaria hélice. Es una pieza de aleación moldeada con 6 aspas y 85 kilogramos de peso que gira a 104 revoluciones por minuto y proporciona al barco suficiente impulso para navegar a 25 nudos. Detrás de la hélice hay una enorme aleta de timón que se sumerge a casi 12 metros de profundidad bajo las olas. Tiene casi el mismo tamaño que un autobús de 2 pisos. Y como tiene un tamaño semejante, al capitán no le gusta mantenerla en ángulo. Cuando la aleta del timón está en ángulo, produce una resistencia que ralentiza el barco. Hay que mantener los movimientos del timón al mínimo. A mí me gusta mantenerlos por debajo de 1 grado a cada lado. Pero eso depende de las condiciones del mar. Cuando hay grandes olas no puede hacerse. De momento, las condiciones del mar son perfectas para mantener el barco navegando en línea recta rumbo a Singapur y llegar a la hora prevista, las 7 de la mañana. La primera señal de que el Atlanta se está acercando al puerto es un incremento repentino del tráfico marítimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Estamos bajando. Hay 2 casinos flotantes. Uno de los problemas de ser un gigante es que hay que evitar a los enanos del mar. Para el capitán, la llegada a puerto es uno de los momentos más estresantes de la travesía. Tiene que estar listo para reaccionar en todo momento. Bueno, su obligación es quitarse del medio, pero no lo está haciendo. Se me está cruzando y me va a rodear. Quiere pasarnos por delante de la proa. Va a ser un día muy largo para el capitán y su tripulación. Y atracar en el puerto no es más que el primer obstáculo. No es el final de la jornada de trabajo. Porque justo después tenemos que ocuparnos de la carga. Pero es el final de los problemas con el estrecho de Singapur. Así que podemos relajarnos un poco. Mientras el capitán maniobra cuidadosamente para entrar en el puerto, a 2.500 kilómetros de distancia, otro personaje clave trabaja a un ritmo frenético entre bastidores. Eric Lee es el planificador de la carga del barco. Se encuentra en la oficina central de Hong Kong y utiliza los programas informáticos de carga de mercancías más sofisticados. Es quien da todas las órdenes en lo que respecta a la carga y descarga de los 8.000 contenedores del Atlanta. Y tiene que procurar que todos los contenedores estén preparados y a la espera. Los errores de cálculo pueden ser muy costosos. Lo peor que le puede pasar a un barco es quedarse esperando en un muelle sin trabajo. Se pierde muchísimo dinero. Eric no es el único que no puede permitirse un fallo de planificación. El capitán Llewellyn tiene que llegar a puerto a tiempo. Pero a medida que se acerca, las rutas marítimas están cada vez más atestadas. Y tiene que recurrir a la ayuda de un especialista local, el piloto. Cada bahía tiene sus propios secretos. Corrientes rápidas, mareas cambiantes, aguas poco profundas. Como asistente para la delicada maniobra,
El Atlanta cuenta con un hombre que se conoce estas aguas como la palma de su mano. Zamil Nair lleva 20 años trabajando como piloto en el puerto de Singapur. Confiamos en él, pero aún así hay que observar lo que hace. No me quedo tranquilo hasta que atracamos. Conducir este megabarco hasta su amarre es la maniobra más peligrosa de cualquier travesía. Ahora mismo vamos despacísimo. La cadena de mando es estricta e involucra a hasta 12 personas clave. Estribor 10. Trabajo en estrecha colaboración con el capitán del barco. Y él aprovecha mi experiencia en el manejo de barco y mis conocimientos de la geografía marina local para maniobrar mejor. Más despacio, sea labrador. Se nos está acercando un remolcador y nos va a remolcar desde la popa, por el lado de babor. Tiene 4.000 caballos de potencia, es un remolcador bastante potente. Tenemos que hacer girar el barco hacia estribor y después retroceder hasta el atraque. Paren los motores. Con los motores parados, el remolcador labrador se amarra a la popa del Atlanta por el lado de babor, lo más despacio posible. Tango 1 OCCL. Buenas tardes, Tango 1 OCCL. Será por el lado de estribor a lo largo del puente hasta la proa. 249 metros, muy bien. He visto que habéis bajado una grúa. Comprobadlo, por favor. Cuanto más grande es el barco, menos espacio tiene el piloto. Paren los motores. Muy bien, labrador. Acelerad a toda máquina. En la popa se encuentra el labrador, un remolcador con 4.000 caballos de potencia. A lo que hay que sumarle los 3.350 caballos de potencia de la enorme hélice transversal eléctrica de proa. En total, el piloto tiene más de 7.000 caballos de potencia a sus órdenes. Gracias a la combinación del remolcador labrador en la popa y la potencia de la hélice transversal de proa, el piloto logra atracar al Atlanta en su muelle. Y cuando se acaba de girar, llega el momento de aparcar con precisión. Despacio babor, labrador. Es un ejercicio a ejecutar con absoluta exactitud. No existe margen para el error. El Atlanta tiene 323 metros de largo. Va a atracar en un espacio en el que apenas le sobran unos pocos metros. Paren los motores. Avíseme en cuanto se despeje la parte de delante. Dígame cuántos metros tiene delante. 5 metros. 5 metros, eso es todo. Mantengan el amarre de proa sin tensar mientras avanzamos. Incluso aunque llevan a cabo cientos de veces esta operación, siempre es un momento crítico para toda la tripulación. Recojan el amarre de proa, recójanlo ahora. 2 metros, 2 metros. Ya está encaminado. En posición, sujeten las amarras. En posición. El capitán y el piloto han atracado con éxito una vez más. Y en el momento que el Atlanta atraca, se inicia una actividad frenética. Los camiones se alinean frente a él para cargar y descargar. Singapur es una de las terminales de contenedores más grandes del mundo. Maneja el 17% del tráfico de contenedores mundial. En 2004, más de 20 millones de contenedores de 7 metros pasaron por el puerto de Singapur. A un barco cada minuto que pasa en el puerto le cuesta dinero. Por eso, 4 grúas gigantescas comienzan a manipular los contenedores a una velocidad de vértigo. Trabajan bajo presión. Tienen que descargar los 2.200 contenedores que lleva el Atlanta y el capitán confía en terminar en menos de 20 horas. Aquí es donde se pone a prueba la planificación de la carga y la descarga que ha efectuado Eric. Tiene que planear todos los movimientos y asignar a cada contenedor una posición específica en el barco. No se debe mover ningún contenedor 2 veces. Doblar los movimientos implica un derroche de tiempo y dinero.
Por eso, los contenedores que hay que descargar en el siguiente puerto se amontonan en lo más alto, mientras que los contenedores con destino a Estados Unidos se colocan en el fondo. La otra gran preocupación es mantener el barco equilibrado mientras se carga y descarga. Si se coloca demasiado peso a un lado del barco, corre el peligro de volcar. Vigilar de cerca al Atlanta durante esta operación es responsabilidad del primer oficial. Su ordenador supervisa la distribución del peso por todo el barco y además le permite compensar cualquier tipo de carga irregular. En el interior del casco del barco hay una red de tanques de lastre gigantes. Jonathan puede mantener el casco equilibrado transfiriendo cientos de toneladas de agua de mar entre estos tanques. Y el barco también tiene que repostar combustible, lo que complica aún más el mantenimiento del equilibrio. En los depósitos del Atlanta caben más de 7,5 millones de litros de diésel. Repostar es una tarea solo para expertos. Hay barcos que operan como gasolineras flotantes. Esta es la única vez que el Atlanta tendrá que repostar combustible en el viaje de ida y vuelta entre Asia y América. Hoy está repostando casi 7.000 toneladas. La operación completa dura más de 6 horas. Con el precio del combustible a unos 225 euros la tonelada, este pequeño viaje a la gasolinera le costará al capitán casi 1.570.000 euros. Mientras el motor está apagado, Alvin, el segundo ingeniero, revisa la maquinaria. Trabajar con un motor tan grande tiene ciertas ventajas. Normalmente los mecánicos no pueden meterse dentro del motor para comprobar si hay alguna tuerca suelta o alguna pieza desgastada antes de tiempo. Cuando un cilindro tiene un diámetro de casi 1 metro y un pistón una embolada de 2,4 metros, su desgaste causa serios problemas. Entre los 2.200 contenedores que se van a descargar hoy se encuentran los 2 que comenzaron su viaje hace 2 semanas en Australia. El contenedor de vino australiano tiene que moverse con rapidez, pero también con cuidado. Los últimos contenedores que se suben a bordo son los refrigerados. Estos de aquí llevan un producto perecedero y el que transporta marisco australiano congelado ha de mantenerse a una temperatura de menos de 18 grados centígrados a lo largo de todo el viaje. El primer oficial Jonathan los conecta a la red eléctrica del barco para que los refrigeradores se pongan a funcionar lo antes posible. La tripulación comprobará su temperatura a diario 2 veces. Bajo cubierta, la tripulación se encuentra a la caza del hombre. En los puertos siempre se corre el riesgo de que entre una carga adicional. Una carga humana de polizones que quieren viajar gratis a Estados Unidos. Se sabe que los polizones trepan por las amarras por la noche y a veces se esconden incluso dentro de los contenedores. Si logran subir a bordo, suponen una amenaza para la seguridad. Mientras la tripulación registra el barco en busca de polizones, los oficiales planifican la travesía que les espera desde el puente. El trazado de la ruta a seguir es tarea del segundo oficial. Consiste en una intrincada combinación de tradición del viejo mundo y tecnología de la era contemporánea. Elabora el mapa inicial utilizando cartas marinas, una regla y una brújula, y después introduce los datos en un ordenador. Entonces, un avanzado programa informático conecta esos datos con los sistemas de navegación por satélite y el radar. Como resultado, los oficiales pueden trazar desde el puente la ruta del barco y prever todo el tráfico que se encontrarán, todo ello en tiempo real. Lo más bonito es que lo ves todo instantáneamente. Se ve exactamente dónde está el barco, porque muchas veces yo estoy solo y necesito saber dónde está el barco en todo momento. Con un barco de este tamaño hay que saber siempre exactamente dónde está.
La busca de polizones bajo cubierta ha concluido y la tripulación da el visto bueno al puente. Unas 22 horas después de atracar ya se han cargado todos los contenedores y se están sujetando para el largo viaje a Hong Kong. Cada contenedor se sujeta a las hileras de arriba y de abajo mediante una rejilla con anclajes que asegura cada contenedor con firmeza en su posición. Eso garantiza que ninguno de los contenedores, incluido el de botellas de vino australiano, se mueva en caso de tormenta. Con 2 horas de retraso sobre el tiempo previsto, pero con toda la carga a bordo y firmemente sujetada, el Atlanta está listo para zarpar de Singapur. Sacar a un gigante del puerto puede resultar incluso más difícil que meterlo. Y encima ahora se navega a contrarreloj. Cuando entramos y salimos del puerto, sufrimos mucha más presión que cuando navegamos en alta mar. Tenemos que cumplir los plazos, los horarios de navegación. Tenemos que entrar en puerto en un momento determinado, cuando se nos espera. Y si vemos que no podemos, nos estresamos mucho. Hay barcos en el medio. Al igual que a la llegada, a la salida el capitán Llewellyn comparte el mando con Zamil Nair, el piloto. En estas aguas atestadas, las hélices transversales nunca paran de funcionar. Nair emplea toda su experiencia. Primero da marcha atrás y después el remolcador, con sus 4000 caballos de potencia, le ayuda a apartarse del muelle y dirigir el Atlanta en la dirección correcta. Que siga así como va ahora. Sigue así, sigue así. Tango a OOCL. El Atlanta incrementa poco a poco su velocidad y sale del puerto sin incidentes. El piloto tiene que acudir a otro barco que requiere sus servicios. Muchas gracias, señores. El piloto se marcha del barco. La escalofriante operación exige que el piloto baje trepando y salte sobre un barco que navega a una velocidad de más de 8 nudos. Un solo tropiezo podría significar el final. El piloto tiene que calcular bien la distancia. Es un acto de fe que realiza al menos 8 veces al día. Una vez que el Atlanta está en mar abierto, el capitán Llewellyn vuelve a asumir el mando del megabarco. El Atlanta tardará 2 días y medio en navegar de Singapur a Hong Kong y cubrirá una distancia de 1460 millas náuticas. El largo periodo que pasa en alta mar se emplea en labores de mantenimiento y en cumplir un estricto horario. Tiene que haber una rutina. Hay que mantenerse listo y a la espera del próximo desafío. Una vez a la semana, el capitán Llewellyn, el primer oficial y el contramaestre realizan inspecciones de todos los alojamientos del Atlanta. Bueno, aquí tenemos un poco de entretenimiento casero. Es como una casa lejos de casa. El capitán opina que el megabarco solo puede dirigirse de manera eficaz si se presta atención hasta el más mínimo detalle. Y eso se aplica a cada centímetro del barco. Mientras se revisan los alojamientos de la tripulación lleva a cabo sus propias inspecciones. La electricidad es crucial para todos los sistemas operativos del barco. Los ingenieros son los responsables de que los 5 generadores de 3000 kilovatios del barco funcionen a la perfección. Sin ellos, el Atlanta se quedaría paralizado en el agua. Y los contenedores refrigerados también dependen de la electricidad. La tripulación tiene que revisar la temperatura de todos ellos 2 veces al día. Mantener en condiciones óptimas los alimentos perecederos como el marisco australiano es un trabajo a jornada completa. Y el Atlanta puede transportar 700 contenedores refrigerados. Aunque el barco siempre está rodeado de agua, por supuesto se trata de agua no potable. Toda el agua dulce que se consume en el barco se obtiene transformando el agua salada en agua potable. La planta desalinizadora del barco puede producir 30.000 litros al día, pero hay que limpiarla con regularidad, porque la sal se acumula en sus placas, que tienen que retirarse, limpiarse y volver a poner en marcha con gran rapidez.
Aquí sí que hace frío, es el cuarto del pescado. Otro aspecto crucial para la vida a bordo es la comida, en grandes cantidades. Y hay que mantenerla fresca. El Atlanta tiene sus propios mini contenedores refrigerados en su sección habitacional. Este es el cuarto de las verduras. El cocinero se encarga de que todo esté perfecto. Es uno de los mejores que he tenido. Lo organiza todo. Rota los menús y mantiene las despensas inmaculadas. Un miembro clave de la tripulación al que apenas se ve y del que nunca se oye hablar, pero crucial para la armonía a bordo, es el cocinero. Encarga y prepara toda la comida y ha diseñado un menú para contentar a los 22 miembros de la tripulación procedentes de culturas muy variadas. Prepara 22 comidas 3 veces al día, los 7 días de la semana. Y luego friega los platos. Y para el capitán, compartir las comidas con la tripulación es algo más que alimentarse. Lo bonito de juntarnos todos, de comer juntos, es que nos ayuda a sentirnos parte de un equipo. Si no existe equipo, te puedes olvidar de esta vida. Hay que trabajar en equipo. Y si hay una ocasión en que se necesita que haya espíritu de equipo, es esta noche. Porque el barco está entrando en aguas peligrosas y se ha elevado el nivel de seguridad. Los mares del sur de China están plagados de todo tipo de embarcaciones. Muchos de ellos son pequeños barcos pesqueros que se encuentran a muchos kilómetros de la costa. A otros, sin embargo, no les interesa pescar. Son piratas que infestan las aguas en busca de presas. Hay un barco, señor, en dirección 308. Allí está. No sabemos lo que son, pero no vamos a quitarles el ojo de encima. Y si son una amenaza, estaremos preparados. Las cifras oficiales indican que en estas aguas se producen 3 ataques de piratas cada 2 semanas. Tercer oficial, aquí tengo 2 objetivos. Cuando esa gente sube a bordo, si es que logra abordarnos, se muestra implacable. Te mata por unos pocos dólares. Los piratas modernos ya no llevan parches en el ojo, ni puñales entre los dientes. Hoy llevan ametralladoras, AK-47, M16 y viajan en potentes lanchas motoras. 2,4 millas. Somos un objetivo sencillo, una presa fácil. No vamos armados y ellos lo saben. Estribor 20. Atención, hola proa. Aquí, proa. Informe para la tripulación, le hablo desde el puente. Tenemos un objetivo, avanza a 32 nudos y se acerca por el lado de babor. Avísenme si ven algo. Soy el capitán, que todos los tripulantes acudan a sus puestos contra piratas. Todos los hombres a sus puestos contra piratas. La tripulación tiene que estar preparada para defender su barco. Los piratas pueden tener 2 objetivos: o tomar a la tripulación como rehén, o, lo que es más común, robar todo el dinero y objetos de valor que haya a bordo. La estrategia de los piratas es atacar por el punto ciego del barco y dirigirse a la cubierta de popa. Es la parte más baja del barco y la más vulnerable. Ahora voy a emprender una acción evasiva. Voy a 420. Barco a la vista. Si el capitán no logra escapar de los atracadores, su única defensa son cañones de agua a gran presión. Su única esperanza es empujarles al agua antes de que suban a bordo. Por suerte para la tripulación, lo de esta noche ha sido otra falsa alarma. La embarcación que se acercaba a gran velocidad no era más que un barco pesquero que se interpuso en la ruta del Atlanta. Pero cuando se disipa una amenaza, llega otra. El viento está empezando a soplar y a elevar los mares. Las intensas tormentas tropicales de la temporada de tifones provocan un gran respeto y exigen una respuesta inmediata. El capitán puede o rodear la tormenta, para lo que tiene que quemar más combustible y perder tiempo, o enfrentarse a ella. Y esta vez decide arriesgarse.
Sean cuales sean las condiciones atmosféricas, la tripulación tiene que cumplir con sus obligaciones. Y hay que comprobar la temperatura de los contenedores refrigerados, aunque haya que enfrentarse a vientos de 70 nudos. En condiciones como estas, el suministro eléctrico podría fallar, lo que sería un desastre para la valiosa carga de marisco australiano. De momento, todos los refrigeradores funcionan. Las tormentas pueden reducir seriamente la visibilidad, pero las fuertes lluvias también siembran el caos en el equipo de navegación. Las galernas causan borrones ilegibles en la pantalla de radar. Y el peligro está en que a veces la tripulación del Atlanta tiene que navegar casi a ciegas. El Atlanta está capeando el temporal, que está perdiendo intensidad. El instinto del capitán ha estado acertado y su apuesta de enfrentarse a la tormenta ha resultado bien. Pero sabe que todavía tiene que llegar a Hong Kong antes de medianoche. Y todo su viaje depende de ello. El Atlanta tardará 42 días en ir y volver del sudeste asiático a California. Es un megaviaje incluso para un megabarco. En un año, el Atlanta recorre más de 260.000 kilómetros, que es más o menos 2/3 de la distancia a la Luna. Faltan 5 millas para la siguiente ruta. 313. 313, sí. Ahora nuestro barco, que tiene el tamaño de un portaaviones, tiene que navegar por las congestionadas aguas de Hong Kong. Estribor 10. Por la noche, el puente es no solo el cerebro del barco, sino los ojos y los oídos del Atlanta. 350, 3 millas. Cuando el radar del Atlanta detecta un barco, se le identifica con un número. Y quienes están en el puente pueden rastrear su dirección y su velocidad. Es otro avance tecnológico crucial que ayuda al megabarco a maniobrar grácilmente dentro de un megapuerto. Para entrar en otro de los puertos más ajetreados del mundo por la noche, la limitada tripulación del Atlanta tiene que colaborar con la mayor eficiencia una vez más. Es justo antes de medianoche. En cualquier periodo de 24 horas, por el puerto de Hong Kong pueden pasar hasta 100 cargueros de contenedores. Como en todos los puertos de la ruta del Atlanta, ese espacio en los muelles es muy ajustado. Los barcos de contenedores compiten por el espacio en esta bahía increíblemente congestionada. En un año, 22.000 cargueros de contenedores transportan más de 20 millones de 7 metros a través de este puerto. Y una vez que las poleas tensan las amarras, lo último que se puede desear es que dos megabarcos compitan por el espacio. Tras más de 2 semanas de viaje, este es el destino final de dos cargamentos muy especiales. El contenedor refrigerado que contiene el marisco australiano ya se está descargando. Y poco después le sigue el contenedor con 999 cajas de vino australiano. Ambos contenedores son conducidos a un almacén de carga. Llega el momento de la verdad. El marisco congelado ha atravesado los trópicos, ha cruzado el Ecuador y ha llegado sin descongelarse tras 2 semanas y media de viaje. Cuando se acaba de descargar el marisco en el almacén, el Atlanta ya ha partido rumbo a América.
Navega cargado hasta los topes. En el puente, el capitán y el segundo oficial Lowe planean el siguiente viaje del Atlanta a través del Océano Pacífico. Tras superar un viaje largo y peligroso, las 999 cajas de vino han llegado intactas y puntuales. En un año, el Atlanta transportará más de 185.000 contenedores con un valor estimado de 4.000 millones de euros. El marisco y el vino australianos no son más que una fracción diminuta de todas las mercancías que este barco transportará alrededor del mundo. El Atlanta no llegará a California hasta dentro de 10 días y la tripulación tendrá tiempo de disfrutar de un merecido descanso. No os lo comáis todo, guardarnos algo de comida. Aunque puede que en años venideros ya no siga al timón, el capitán Llewellyn, el marino que nunca duerme, confía en que su joven tripulación sabrá mantener el rumbo de los megabarcos en el futuro. Me produce una gran satisfacción saber que mis muchachos me sucederán cuando yo lo deje y mandarán el barco de forma segura, feliz y bien gestionada.